Vale, gracias. Continuamos con Fermín y con Natacha. Buenas tardes a todos. Soy Fermín Vallecillo, el interventor general del Ayuntamiento de Málaga, y vengo a hablaros del plan de medidas antifraude. El plan no es una cosa que haya salido de intervención, sino que lo hemos hecho entre todos. Es como este curso de formación que nos ha traído la MT en un autobús, que nos trae agua y EMASA. Pues este plan antifraude se ha hecho entre todos. Ha participado Secretaría, ha participado Intervención, por supuesto fondos europeos, con la experiencia que tenía de los fondos EDUSI, y era, por una parte, obligatorio que se aprobara un plan de medidas. Dice la normativa, que ahora veremos, que es obligatorio que una vez que recibamos una subvención que aprobemos un plan de medidas antifraude, y segundo, que era necesario para implantar una cultura de cómo gestionar fondos. Todos somos funcionarios o empleados públicos y sabemos que el dinero público hay que manejarlo con prudencia y con eficiencia, pero esto es como si el dinero de Europa viniera en una caja de terciopelo, ¿vale? Ojo, que están manejando dinero europeo. Entonces, quiere que haya una voluntad de cuidar este dinero con esmero. El plan, que os lo enseño aquí, se aprobó por resolución del alcalde. En principio vimos que podría ser la Junta de Gobierno local como órgano de contratación, pero era más que una contratación, era una planificación y por lo tanto le correspondía al alcalde. Tiene unos objetivos, tiene un comité antifraude, una unidad de seguimiento, una serie de correos electrónicos donde podemos dirigirnos por si detectamos algo, que son prácticas colusorias, las banderas rojas, incluso unos test al final que hay que autoevaluarse para ver si lo hacemos bien. Es una resolución, fue firmada por los antecedentes por Pedro Marín, el alcalde que la firmó, y dio fe el titular del órgano de apoyo. El plan de medidas dice que va a garantizar y a declarar. Quiere que hagamos una declaración institucional por parte del ayuntamiento, no solo el ayuntamiento en sí, como edificio, sino también todos los que participamos, los que vamos a participar en los pliegos, vamos a tener que firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Y también va a implantar valores y código ético, pero a todos los niveles, a niveles políticos, que ellos mismos se van a decir, oiga, que voy a tocar dinero público, como a todos los niveles administrativos, desde un director general hasta el último ordenanza. Por eso, uno de los mecanismos que viene en el plan es la formación. La que estamos haciendo hoy es porque es obligatorio, el plan tiene que formar a todos los funcionarios y a todos los niveles. El régimen jurídico son una serie de reglamentos europeos y directivas que algunas hemos tenido que transponer. Y lo más importante es la normativa que tenemos nosotros, la Ley de Contratos del Sector Público, porque todo lo que voy a decir yo aquí son artículos que vienen en la ley, no es que nos inventemos nada en el plan. La Ley General de Subvenciones, el Real Decreto 36/2020 de ejecución del plan de recuperación, y habla de resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse después de una catástrofe o después de un trauma, después de esta crisis que hemos pasado del COVID o la que estamos pasando ahora por la guerra, pues la capacidad de adaptación del país a estar más digitalizado y más verde. Y también dos órdenes que salieron, la 1030 y la 1031, que nos viene a configurar pues cómo tenemos que actuar. El contenido del plan es una autoevaluación. Nos vamos a tener que hacer un test para ver si estamos cumpliendo, ver los riesgos que tenemos. El manejo de fondos públicos ya es un riesgo por sí mismo, las medidas del ciclo antifraude, que vamos a ver qué es un ciclo antifraude. Se va a constituir un comité antifraude que está compuesto por el jefe de los servicios europeos, de programas europeos, el titular de la asesoría jurídica, el interventor, personal de secretaría, personal responsable de las principales empresas dependientes que van a gestionar fondos estos, como son EMASA o la MT, un mecanismo de revisión del plan. Por ejemplo, cuando hemos utilizado el plan de los fondos EDUSI para hacer carretería, etcétera, cuando no hemos visto que nos hemos equivocado o hay algún agujero, hemos corregido el plan de forma inmediata. Un mecanismo de comunicación de antifraude y actividades formativas como las que estamos haciendo. El control no lo lleva solo el interventor. Yo soy como un portero, digamos, pero necesito una buena defensa, una buena media y gente delantera. Todas las áreas van a participar. El control interno, aparte de lo que haga el Tribunal de Cuentas o el propio Ministerio, del interventor municipal, de auditores externos que están contratados, que van a ser los que van a certificar y a llevar algunos mecanismos de autoevaluación, el comité antifraude en sí, un servicio de programa europeo y cada área que va a hacerse se va a autoevaluar. El ciclo antifraude son 4 partes. Una medida de prevención que
es todo el tema de conflicto de intereses, procedimientos de dar respuesta, la autoevaluación, es señalar una serie de riesgos que pueda haber y elaborar un código ético y de conducta, incluso una declaración institucional que ha tenido que hacer el propio ayuntamiento de ojo que estamos manejando fondos europeos. Cuando ya hay una serie de mecanismos de prevención, que sepáis que no es que no lo estemos inventando, es que el Estatuto Básico del Empleado Público, en los artículos 52 a 54, te define cómo tenemos que actuar: contrato imparcial, que no haya conflicto de intereses, guardar secreto, incluso el tema de los regalos, que se aceptan determinados regalos siempre y cuando no sean abusivos. No sé si el importe está fijado en 300 euros o por ahí, pero desde luego que se debe aceptar lo que hasta la cortesía, pero no más allá. Todo eso no es que no lo inventemos, es que viene en la ley, en el texto refundido de la ley del empleado público, del Estatuto Básico del Empleado Público, es que se regula de forma expresa. Lo que pasa es que lo vamos olvidando. A lo mejor el policía de la puerta cuando entremos nos debe decir toda la mañana: oye, que eres funcionario, acuérdate de tratar todo esto, que el puesto que va a ocupar no es tuyo, que la mesa, digamos, la va a tener durante un tiempo, pero que acuérdate que va a trabajar con imparcialidad o que debe de hacerlo todos los días. Se nos va olvidando y muchas veces nos dejamos influir. Después de la detención, la prevención va a la detención. Aquí hay unos marcadores de riesgo, banderas rojas, que luego los veremos, incluso un canal de notificación de sospechas. Cualquiera que implique o que participe en una mesa de contratación, a lo mejor va a un vocal de intervención que no soy yo, y él me dirá: oye, Fermín, yo he detectado esto. Si yo no lo comunico, yo quisiera que él dijera: mira, Fermín, o no lo comunicas tú o lo comunico yo, pero estoy detectando esta cosa. Luego la corrección: si viéramos que hay algo que esté mal, se suspende el procedimiento, se elabora un informe descriptivo y se traslada primero a no al comité antifraude, que es el que hemos mencionado antes. Va a haber una unidad más pequeñita, que es una unidad de seguimiento, que va a ser más ágil para no reunir todo el comité que tiene demasiada formalidad. Primero se llevaría a la comisión de seguimiento, después al comité antifraude, y si no, pues ya daríamos parte al Servicio Nacional o incluso a la OLAF, que es una oficina europea de lucha contra el fraude. Y luego la persecución, o sea, el ayuntamiento intentará recuperar los pagos indebidos si lo ha habido, retirar la financiación del proyecto, que perderíamos la subvención, incluso imponer las sanciones que correspondan, ya sea de acuerdo con la ley de contrato o con la ley de subvenciones. Por ejemplo, cuando nos reunimos en el último comité antifraude para los fondos EDUSI, que es muy similar a estos fondos europeos, pues hemos ido mejorando cosas. Por ejemplo, la primera vez que se redactó el plan antifraude decía que las facturas tenían que tener un sello o una estampilla para demostrar que estaban aplicadas a la subvención. Hoy en día con la factura electrónica le puedes poner 1000 sellos a 1000 copias, porque la factura original, la electrónica, hay una y no es la impresa, desde luego. Entonces, le exigimos que en el texto de la factura el proveedor nos ponga que está financiado con fondos Next Generation, el proyecto tal, etcétera. Que también los licitadores hagan una declaración de que están presentando una oferta independiente para que no haya uniones más allá de lo que permite la ley, que haya un acta de recepción en todos los contratos, no solamente en los contratos de obra, sino también un acta de buena ejecución en los contratos de servicios, de suministro. Impusimos que los contratos menores también pidieran 3 ofertas a partir de 12.000 euros, que se desglosara el presupuesto base de licitación. Total, que se han ido recogiendo una serie de medidas conforme hemos visto fallos. Las banderas rojas vienen también definidas en el plan antifraude, algunas las he enumerado aquí: pago de soborno, no es que te den dinero, pero muchas veces te venden un coche más barato de la cuenta, te dan una casa por 100.000 euros cuando vale 400.000, se detecta que un funcionario de pronto tiene un nivel de vida excesivo, hay compras numerosas al mismo proveedor cuando no tiene una calidad bastante buena. Prácticas colusorias. Las prácticas colusorias también vienen en la ley y ahora veremos el artículo que lo regula. No es que se vaya a expulsar a un licitador, habría que demostrarlo muy bien, pero sí es verdad que en los pliegos se puede poner determinadas prácticas que deberíamos de suspender a esos licitadores de presentarse y no admitirlo, y son, por ejemplo, cuando presentan varias ofertas y lo que intentan es llevarse esa licitación ellos. Presentan 3 ofertas de 3 licitadores que presuntamente son distintos, a distintos precios, a 100.000, 80.000 y 50.000, a ver cuál de los 3 se lo lleva, pero en verdad las ofertas provienen del mismo proveedor, todas vienen del mismo correo electrónico, o todas tienen un correo electrónico con el mismo grupo, @grupo no sé cuánto, o vienen firmadas por el mismo administrador, la oferta, o incluso presentan, que aunque parecen que son empresas distintas, presentan la misma memoria técnica, pero exactamente igual. No es que sean parecidas, es que son las mismas páginas, nada más que le han cambiado el sello de arriba, ¿vale?
Todo eso son prácticas colusorias que deberíamos demandar a un Servicio Nacional de Mercado de la Competencia y que ellos valoraran que sí o no, pero que estamos recogiendo, como están haciendo muchos ayuntamientos en los pliegos, la posibilidad de que si la mesa ve que esa práctica está, que lo podamos expulsar. Artículos de la Ley de Contratos para que veáis que, igual que le he dicho de la ética de los funcionarios, no es que me lo invente, no es que uno no tenga que aceptar un regalo, es que viene en el Estatuto Básico del Empleado Público. Pues la Ley de Contratos del Sector Público establece en determinados artículos lo que son prácticas colusorias, que, por ejemplo, en el artículo 64 habla de conflicto de intereses, que debemos de abstenernos, y puesta en inmediato conocimiento. El artículo 132 de que si se presentan varias empresas, está claro que si se presentan y ellos dicen que están vinculadas en el propio grupo, lo que los vamos a excluir para valorar lo que es la baja temeraria. Lo admitiríamos, pero porque ellos mismos lo están confesando que vienen de la mano de un grupo. Pero cuando no lo confiesan es cuando está esa práctica colusoria. El 139, que un licitador no puede presentar más de una oferta y por eso sería... Esto es lo que he explicado de que si hay varios que se presentan en grupo y lo definen en la declaración, el documento, nada más que se tendrá en cuenta el valor más bajo. 150.1. Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias, o sea, conductas colusorias no vienen definidas como tal en ningún lado, nosotros sí las hemos recogido en el plan. Tenéis un ejemplo de qué son esas conductas, ¿vale? Son motivos de exclusión porque así lo estamos recogiendo en los pliegos. El plan de medidas, todos nos da miedo coger una subvención de fondo europeo porque son más obligaciones, ¿vale? Pero que el hecho de que haya un plan de medidas antifraude no debéis de tomarlo como una carga más, sino como una oportunidad de mejora. La organización va a tener una práctica buena de cómo gestionar fondos europeos, es implantar una cultura ética, es una voluntad, un método de trabajo con el que tenemos que realizar. Y simplemente, ya con esto acabo, que os quedéis con estos términos. Lo que es conflicto de intereses, que es una palabra que existe en la Ley de Contratos del Sector Público y que la hemos definido aquí también, cuando hay conflicto de intereses. Para ello, cada persona que participe, tanto un político como un miembro de una mesa de contratación, como los licitadores, como el que participa para una subvención para ser beneficiario, va a tener que firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Oiga, estoy participando en un procedimiento, no conozco ni a otra empresa que se vaya a presentar y no he participado en los pliegos. Lo que son prácticas colusorias, que os suene que son esas pequeñas malas praxis, pero por las que se puede excluir a un licitador, y por último que sois empleados públicos y así debéis de actuar, ¿vale? Que se nos va olvidando con el tiempo. Con eso doy la palabra a Natacha y agradecerle todo lo que me ha ayudado con esto, que ya llega un momento en que saben más ellos que nosotros. Gracias. Bueno, yo voy a seguir hablando del manual de riesgo antifraude, pero voy a intentar, he ido entresacando algunas cosas que yo veo que son más interesantes, a pesar de que, bueno, que el manual hay que leérselo y hay que desgranarlo y echarle un rato y leértelo un poquito, al día siguiente otro poquito y ir mirándolo, porque son todos conceptos novedosos, entre comillas, y una forma de actuar distinta a la que estamos acostumbrados hasta ahora. Entonces, yo he intentado desgranar de ese manual antifraude lo que yo he visto que os puede afectar más directamente, ¿vale? Entonces, de lo primero que voy a hablar es en el tema del análisis del riesgo, ¿vale? La cultura que tenemos que desarrollar a partir de ahora con los fondos europeos, como ya venimos diciendo, que ya está un poco manía la frase, es totalmente distinta en parte a la que venimos desarrollando hasta ahora, ¿vale? Hay que montar unos organismos de control interno dentro del ayuntamiento, es decir, ya no nos sirve el hecho de que alguien venga después a decirnos lo que hemos hecho mal. No, tenemos que ser nosotros los que sepamos qué hemos hecho mal, en qué punto fallamos y corregirlo, ¿vale? Entonces, para eso sirve el análisis de riesgo. El análisis de riesgo tiene dos patas. Por un lado, está dentro de los controles preventivos, que lo hacemos antes, que es la matriz de riesgo de fraude, y luego tenemos otros controles que se llaman detectivos, que son las banderas rojas, ¿vale? Esta bandera roja sale de la matriz de riesgo y luego a la vez que vamos desarrollando la ejecución de los proyectos, pues esa bandera roja también nos harán modificar en ciertos aspectos de la matriz de riesgo de fraude. Entonces, la matriz de riesgo de fraude es pues una Excel
que os lo voy a poner para que lo veáis un poco. Esto, en principio, la evaluación de este riesgo de fraude lo va a hacer el Comité Antifraude, ¿vale?, con el apoyo de la unidad que ha hablado Fermín, con una unidad más pequeñita que será como un asesoramiento a ese Comité de Riesgo de Fraude. Y como veis, la matriz de riesgo de fraude se va a dividir pues en 4 formas de gestionar. Es decir, esta matriz de riesgo de fraude nos lo han dado desde el Comité, la Evaluación de Fraude Nacional, el Servicio Nacional de Control Antifraude, ¿vale? Y entonces está dividida en 4 campos. Por un lado tenemos, a ver, voy a ponerlo para que lo veáis aquí mejor, tenemos subvenciones, contratación, medios propios y convenios, ¿vale? Estos son los métodos de gestión que nosotros vamos a desarrollar a la hora de ejecutar los proyectos europeos. Entonces, en nuestro caso, ni vamos a dar subvenciones hasta ahora con los proyectos que tenemos, ni vamos a contratar medios propios, ni vamos a formalizar ningún tipo de convenio. Entonces, nosotros nos centraríamos en el tema de contratación, ¿vale? Entonces, si veis aquí en la matriz, pues tenemos diferentes pestañas, tenemos subvenciones, si vamos avanzando, tenemos contratación, tenemos convenios, esa es la estructura, ¿vale? Y para cada uno de esas áreas gestoras se establecen una serie de riesgos de fraude, ¿vale? Y eso es una matriz en Excel, ¿vale?, donde veis que tenemos por filas, tenemos un riesgo general, como por ejemplo este de denominación de riesgo, que es la limitación de la concurrencia. Y luego, dentro de este riesgo general, para evaluar si realmente ese riesgo se da en nuestra organización, tenemos una serie de indicadores de riesgo, que es lo que vais viendo aquí, ¿vale? Y para cada uno de esos indicadores de riesgo, pues los vamos a ir evaluando. Entonces, ¿cómo se evalúa? Partimos primero, y esto lo veis mejor aquí, partimos primero de ese riesgo, de ese indicador de riesgo que os he dicho. Le vamos a asignar un impacto y una probabilidad, vamos a tener un riesgo bruto, ese riesgo bruto lo vamos a poder reducir a través de los controles que ya tengamos implantados en la entidad. De ese riesgo bruto vamos a pasar al riesgo neto con esos controles. Si vemos que el nivel de riesgo neto ya es adecuado, es decir, vamos a estar en lo verde, en aceptable, porque tiene un característica semafórica, aceptable, significativo, grave, en función de un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Pues si vemos que ese riesgo neto ya lo tenemos en verde, no tenemos que aplicar ningún control nuevo a la entidad. Pero, sin embargo, si lo tenemos o en amarillo o en rojo, tenemos que aplicar nuevos controles y tenemos que definir esos nuevos controles, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto, si lo veis aquí en la matriz, pues aquí si desplegamos van saliendo numeritos, 1, 2, 3, 4, en función del impacto que nosotros preveamos, la probabilidad, ¿vale? Si por ejemplo pongo aquí un 4 y aquí un 4, el campo siguiente se me va a poner en rojo, que sale ahí un rosa raro. Luego vemos, ese sería el riesgo bruto, luego vemos la descripción del control, de los controles que podemos tener establecidos en la entidad, que a lo mejor los tenemos todos, solamente tenemos alguno de ellos, con lo cual los seleccionamos. Luego, siempre nos piden, es muy importante que cada vez que digamos que tenemos una cosa, luego seamos capaces de demostrarlo, no vale decir, sí, lo tenemos, y luego no tengamos referencia documental para demostrarlo. Entonces dice, hay constancia, qué grado de confianza merece el control, y las siguientes columnas lo que hace es, pues, ahí le metes también un valor numérico, y lo que te van haciendo es, pues, esos números que teníamos al principio, ese riesgo bruto, te lo van minorando y entonces a lo mejor pues ya nos hemos ido al amarillo. Entonces, como estamos en amarillo, tenemos que seguir metiendo controles hasta llegar al verde, ¿vale? Ese es el funcionamiento un poco de la matriz de riesgo de fraude. Entonces, lo que afecta al día a día en el tema de... En la ejecución de los proyectos, ¿qué es lo que os va a afectar en el día a día? Pues que de esa matriz de riesgo de fraude, dependiendo de la evaluación y de los riesgos que hayamos detectado, vamos a tener una serie de alertas o banderas rojas. Eso no es simplemente una llamada de atención, es decir, cuando tú tengas un procedimiento, si hemos detectado un riesgo en la contratación de que, por ejemplo, el tema de las prácticas colusorias, pues eso lo único que te va a hacer es estar atento a que esa práctica en tu procedimiento de contratación no se dé, ¿vale? Y entonces te van a tener una serie de alertas o banderas rojas. Se pueden montar
una matriz de esta de una lista de comprobación donde tú dices si sí, si no aplica las observaciones. Esto no es algo novedoso, esto es algo que ya venimos haciendo con otros fondos estructurales, lo que pasa es que no se llamaban banderas rojas, se llamaban listas de comprobación. Y tenemos listas de comprobación de contratos, de solicitud de reembolso, de selección de operaciones, donde con estas listas de comprobación lo que te hacía, por ejemplo, en la contratación, ya que estamos en eso, pues te hacía un repaso con una serie de preguntas. La de la EDUSI, por ejemplo, tiene 60 preguntas, que es muy extensa, donde te hace un recorrido por todo el procedimiento de contratación y te va preguntando para ver si vas cumpliendo todos los pasos que debe de llevar un procedimiento de contratación. Entonces, esto no es nuevo, esto es simplemente una lista de comprobación que nos va a servir cuando vayamos ejecutando los proyectos para saber si lo estamos haciendo bien o no. Eso en cuanto al tema de la matriz de riesgo de fraude y en cuanto a las banderas rojas y demás. Esta matriz de riesgo de fraude pues la vamos a ir cambiando y la vamos a ir revisando cada vez que detectemos algún tipo de bandera roja en la entidad y se van a ir retroalimentando. También la matriz de riesgo de fraude la vamos a ir retroalimentando con los controles de auditoría que vayamos haciendo para ir comprobando que todo se va cumpliendo. Seguimos. Otro concepto importante, conflicto de interés, ¿vale? Dentro de la orden 1030, ¿vale?, los pasos y las comprobaciones que hay que hacer de cara al conflicto de intereses es, primero, hay que comunicar al personal y darle formación y decirle qué es lo que es el conflicto de intereses, hay que cumplimentar una DACI, hay que elaborar un procedimiento para cuando se dé el conflicto de intereses para saber qué tenemos que hacer, hay que comprobar información a través de base de datos. Y, por supuesto, pues como siempre, ¿no?, aplicar la normativa estatal, autonómica y local, que bueno, que ahí tenéis un poco puesto qué normativa es, ¿vale? Dentro de todos esos pasos, el concepto de conflicto de interés, los tipos y la tipología y demás, lo van a explicar en la siguiente ponencia, con lo cual yo simplemente me voy a centrar en qué tenemos que hacer cuando detectamos un conflicto de interés, ¿vale? El conflicto de interés nos puede venir, la detención nos puede venir o por la persona afectada o por alguien que tenga conocimiento de ello, y el conflicto de interés pues se puede dar tanto en empleados públicos o agentes en los que se han delegado funciones, los beneficiarios, los socios, contratistas, subcontratistas. ¿En qué dos momentos podemos nosotros detectar que hay un conflicto de interés? Pues después de presentar una declaración inicial, que eso es obligatorio, que todavía estemos ejecutando esa acción, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Pues, en cuanto tengamos conocimiento de ella, declararlo. ¿A quién se lo tenemos que decir? Pues a nuestro superior jerárquico, ¿vale? O al órgano de contratación o de la concesión de la ayuda, cuando venga del exterior. ¿Qué tiene que hacer el superior jerárquico? Pues tiene que analizar si realmente se está dando ese conflicto de intereses. En caso de que sea así, y una vez hablado con el empleado público correspondiente, pues lo que tiene que hacer es ordenar el jefe superior a abstenerse y a reemplazar a esa persona que se ha demostrado que realmente tiene un conflicto de interés en ese procedimiento, ¿vale? Y en caso de que sea de externos, de terceros, que veamos que se está produciendo un conflicto de interés, pues tendremos que adoptar medidas conforme a la normativa vigente, ley de contratos, ley de subvenciones, lo que aplique en cada caso. ¿Qué pasa? También puede ser que el conflicto de intereses nos hayamos dado cuenta de él cuando ya hayamos terminado totalmente la acción. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso, lo único que podemos hacer es documentar los hechos producidos y se pondrá en conocimiento de esa unidad de control y de gestión para su valoración y para revisar la matriz de riesgo en su caso y demás, y tomar las medidas oportunas que nosotros veamos que son necesarias. O anular y reevaluar los procedimientos de adjudicación, o cancelar los contratos o acuerdos, o suspender los pagos, o realizar correcciones financieras y recuperar los fondos, ¿vale? Es en el caso, y por otro lado, tenemos obligación de comunicarlo al que nos haya dado la subvención, en este caso, que son los ministerios, ¿vale? Luego, hay otra forma de detectar conflictos de intereses, que la verdad es que el otro día en el curso que nos dieron es bastante interesante, porque hay muchos sistemas de información y de cruces de datos, que os lo pongo yo ahí todos,
donde podemos obtener mucha información de las empresas, de los dueños de las empresas, de muchas cosas. Entonces, simplemente os lo pongo ahí para que, bueno, lo tengáis en mente, porque estos sistemas de información de cruce de datos, la verdad es que ahí nos tienen totalmente hecho el patrón a todo. Vamos, en cualquiera de estas bases de datos puedes mirar cualquier cosa, hay algunas que son abiertas, otras que son cerradas, pero en principio ahí hay un instrumento muy importante para el tema de conflictos de intereses y para el tema de la colusión. Vale. Bueno, pasamos del conflicto de intereses a otro concepto, que son las medidas correctivas, ¿vale? Tenemos que definir distintos conceptos, ¿vale? Nos hablan siempre de irregularidad grave, que es concurrencia de fraude, corrupción o conflicto de intereses en la ejecución de los fondos procedentes del mecanismo. También tenemos otra cosa que se llama incumplimiento grave, que es cuando se produzca un incumplimiento que afecte negativamente de manera material o sustancial a la prohibición de doble financiación, cumplimiento de hitos y objetivos, es decir, todo lo que nos tiene establecido el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿vale? Y luego es muy importante, hay que diferenciar lo que es fraude de indicio de fraude, es decir, para que una cosa sea fraude, como subrayo ahí, tiene que ser intencionado, es decir, ese matiz es muy importante a la hora de determinar si alguna actuación es fraude o no. Si no es intencionado, puede ser que no sea fraude, es decir, esa característica tiene que cumplirse para que tú declarar que una infracción es fraude. Y bueno, y ahí tenéis la definición de fraude, que se entiende por fraude, ¿vale? Entonces, nosotros hemos establecido en el manual un procedimiento de medidas de corrección. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que hay una conducta, un indicio, una sospecha de fraude? Entonces, tenemos una serie de funciones que van a desarrollar ese órgano de apoyo al comité de evaluación y otras que van a desarrollar el comité de evaluación. En resumen, cuando tenemos una sospecha de fraude, pues el órgano responsable de la actuación, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que hemos dicho un poco anteriormente, ¿no? Recuperar toda la información, suspender inmediatamente el procedimiento, elaborar un informe de los hechos acaecidos y, muy importante, trasladar el asunto a la unidad de coordinación y seguimiento y gestión del fraude, ¿vale? Para adoptar las medidas que forman la normativa reguladora se puedan adoptar. Lo mismo que en la declaración de conflictos de intereses, que al final es un indicio de fraude, pues también tenemos dos posibilidades, que no han finalizado todavía las competencias, con lo cual el órgano administrativo deberá adoptar las medidas y seguir para adelante, o que ha finalizado las competencias, entonces en ese caso lo único que le queda es comunicar, ¿vale? Y valorar a ver qué corrección provocaría ese incumplimiento. Una vez que ya lo hemos dicho a la unidad de coordinación de seguimiento, pues ¿qué hace esta? Pues esta lo que hace es analizarlo, analizar el posible fraude y en caso de que sea necesario, sospecha de fraude, y en caso de que sea necesario, pues trasladarlo al comité de riesgo de fraude, ¿vale? Que este valorará los informes que le ha remitido la otra unidad, verá qué medidas se deben de adoptar y si es necesario trasladarla pues al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude o a la Oficina de Lucha contra el Fraude y en muchos casos pues, proponer el inicio de una información reservada para depurar responsabilidades, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto y ya lo tenemos claro, que hemos tenido ahí un fallo en el sistema de control, pues la unidad de apoyo lo que tendrá que ver es si ese fallo se produce de forma sistemática o no, o es un fallo que se ha producido una vez y no se va a volver a producir, ¿vale? Hay que revisar todos los expedientes afectados por esa irregularidad. Hay que retirar la cofinanciación comunitaria, comunicar a las áreas y departamentos en el caso que la sospecha no haya venido del área correspondiente, sino que haya venido de otro sitio. Revisar los sistemas de control interno y, nuevamente, comunicar a las entidades ejecutoras y decisorias, que en este caso son los ministerios, ¿vale? Y, por supuesto, una vez finalizado todo esto, hay que mantener un adecuado seguimiento de la incidencia que se ha producido. Ya estamos terminando, ¿eh? Entonces, eso está dentro de la corrección. Luego, claro, ¿cuáles son las consecuencias de esa corrección que se ha producido?
Pues lo que hemos dicho, tenemos correcciones financieras, tenemos que recuperar los importes indebidamente desembolsados, que puede ser que sea el propio Ministerio el que ya nos haya hecho un desembolso, con lo cual tienen que recuperar el importe. Y luego hay una serie de responsabilidades por haberse producido esa incidencia, que la podemos resumir pues, en responsabilidad financiera, contable y patrimonial, disciplinaria, administrativa, responsabilidad penal. Todas estas responsabilidades, por supuesto, van con sus leyes correspondientes de empleado público, de alto cargo, en fin. Y entonces, ahí en cada una de esas responsabilidades podéis ver quién es el que tiene la responsabilidad, según el tipo de responsabilidad que existe, ¿vale? Ahora, os voy a hablar muy someramente del canal de denuncia. El canal de denuncia que han declarado como oficial del mecanismo de recuperación y resiliencia es el canal de denuncia del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, ¿vale? Que se llama Infrafraude. ¿Y qué se puede remitir? Pues en principio ahí solamente se pueden remitir cosas relacionadas con los fondos europeos, ¿vale? Porque está creado ad hoc para eso. ¿Quién puede remitir la información? Pues toda persona física y jurídica, pero nunca una administración o entidad pública, porque se supone que ya ellos mismos han realizado todos sus controles internos y han establecido sus mecanismos de control interno, con lo cual este canal está pensado solo y exclusivamente para personas físicas y jurídicas, pero que no sea entidad pública, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la página web, el enlace y demás, donde podéis ver el canal de denuncia. Y luego existe también la recomendación de que se establezcan canales de denuncias internos, pero hay un problema. Bueno, existe la recomendación, pero no la obligación. ¿Por qué no existe la obligación? Porque está pendiente todavía la transposición de esa directiva de la Unión Europea, ¿vale? Que se supone que la tenían que haber traspuesto el 17 de diciembre del 21, pero todavía no se ha traspuesto. Hay por ahí un borrador y demás, pero todavía no se ha aprobado nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué no es obligatorio? Porque en esa directiva se establece un punto muy importante y crítico en todos estos canales de denuncia, que es el tema de la protección de los denunciantes frente a las represalias que puedan sufrir como consecuencia de la presentación de una denuncia, ¿vale? Y luego en esa directiva pues establece cuáles son las medidas de protección y también establece pues lo que os estoy comentando, el crear canales de denuncia externos, que ya lo tenemos, que es Infrafraude, y internos, ¿vale? Entonces, esta directiva establece unos mínimos que la normativa nacional tiene que desarrollar e ir más allá, y esto se aplica tanto a entidades del sector público como a entidades del sector privado, ¿vale? Y en principio, bueno, se acabó la chapa, ¿eh? Bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar. Espera, Pedro. Cuando nosotros hagamos la evaluación de la matriz de riesgo, porque nosotros tenemos hecha una evaluación de la matriz de riesgo con el proyecto EDUSI, ¿vale? Ahora la tenemos que modificar un poco, porque la matriz de riesgo, la verdad es que nos han presentado ahora desde el Ministerio, está mejor y es un poco más completa que la que teníamos antes, porque bueno, estábamos todos andando y estábamos al principio de todo, tanto el Ministerio como nosotros, y el modelo que teníamos era el que teníamos. Entonces, estamos pendientes de hacer esa evaluación por parte del comité de evaluación, y cuando la hagamos, las empresas municipales y los organismos autónomos habrá que revisar esa matriz de evaluación, que en principio la vamos a hacer en colaboración con todos, pero bueno, habrá que revisar en detalle para ver si tenemos que quitar algún riesgo que no se produzca, cosa que sería muy poco probable, o incluir algún tipo de riesgo o control que sí se lleve a cabo por parte de las empresas municipales y organismos autónomos y el ayuntamiento no realice. Entonces, toda esa reflexión hay que hacerla para tener al final pues una matriz de riesgo adaptada tanto al ayuntamiento como a las empresas municipales y a las agencias públicas, ¿vale? ¿Alguna pregunta después de esto? Mi amigo José Luis. Es metodológica nada más. Es que en la matriz de riesgo hemos metido el tema de subvenciones, pero todo lo demás está muy enfocado al tema de fondos europeos, mientras que después cuando hemos hecho se ha decretado el plan antifraude, dice que tanto para fondos europeos como para fondos propios del ayuntamiento. No.
A ver, la matriz está hecha, claro, sí, en eso tiene razón José Luis, que si nosotros queremos evaluar pues todas las acciones que realmente pueda llevar a cabo el ayuntamiento, la podemos evaluar. Lo del tema de decir que solamente el tema de contratación, pues es por lo de siempre, porque vamos con el agua al cuello, corre que te corre, y realmente la obligación es para fondos europeos. Buena práctica es que lo apliquemos, tal y como ponemos de manifiesto en el manual, a toda la estructura organizativa, gestionen fondos europeos o no, por lo que ya hemos comentado en algún otro momento, que no tiene sentido que actuemos de una forma con los fondos europeos y cuando no haya fondos europeos actuemos de otra forma totalmente distinta. Solamente he añadido que lo muy delicado viene si toda esta metodología de actuación la aplicamos al tema de subvenciones. Ya. Porque tanto el ayuntamiento como determinadas empresas aplicamos subvenciones que son de muy escasísimo valor muchas veces, pero que si aplicamos la literalidad del plan antifraude tendríamos que ir a conclusiones quizás no deseadas. Por eso es quitar de la matriz el tema de subvenciones. No, en principio la idea, bueno, ya eso ya se verá y se decidirá en el comité de riesgo, pero lo que os comentaba, que realmente para fondos europeos ahora mismo, puede ser que dentro de un mes, pues a lo mejor sí tengamos que evaluar otro tipo de riesgo. Ahora mismo el riesgo que nos afecta más son los riesgos de contratación, porque la ejecución de los fondos europeos se van a hacer todas a través de la contratación. Pero bueno, en su día también dimos subvenciones con los fondos europeos. El tema del encargo a medio propio, pues sería la primera vez que lo viera yo aquí en 15 años en el ayuntamiento, pero bueno, también se puede dar. Entonces, bueno. Sí, pero dar subvenciones con dinero propio, no europeo, sí es una cosa que estemos haciendo todos los días. Ya. Pero vamos, que no creo yo que si nos pongamos a analizar, yo ya meterme donde no me llaman, pero si nos ponemos a analizar la matriz en el tema de subvenciones, supongo yo que serán riesgos y controles que habrá que aplicar por la ley de subvenciones. Es decir, no creo que se hayan inventado nada nuevo, supongo, que no lo he mirado en detalle.